Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro culto de adoración de este día domingo. Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente ante su presencia, alabando y glorificando su bendito nombre. Vamos a iniciar. Les invito a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 150 y dice así la palabra de Dios: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Vamos a tener, hermanos, la oración de confesión de pecados y asimismo vamos a ofrecer este momento a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en los santos cielos, te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso para con nosotros y nos permites estar aquí alabándote, Señor. Nos das el privilegio de tener una comunión constante contigo, Padre. Te pedimos que este culto sea agradable a ti, Señor. Te lo rendimos únicamente a ti. Y asimismo, Señor, también te pedimos perdón por nuestras faltas, porque te hemos fallado constantemente, Señor. Sin embargo, tú eres bondadoso, Padre, tú eres misericordioso, tú eres bueno para con tu pueblo y tú perdonas todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades, Padre. Perdónanos en este momento, clamamos ante ti, arrepentidos de todo lo malo que hacemos, Padre. Y nuevamente te ofrecemos este culto y te pedimos que en este momento abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir el mensaje que hoy quieres transmitirnos, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, entonemos el himno número 13, Bellas Palabras de Vida. Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto el poder reunirnos cada uno de nosotros y así estar alabando a nuestro Dios. Les queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a nuestro Dios que nos permite estar unidos y por lo tanto vamos a seguir alabando a nuestro Dios de esta manera y vamos a seguir gozándonos en su nombre. Bienvenidos, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo número 133:1: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonemos el himno 428, Mirad cuán bueno y delicioso. Mirad cuán
Y para ello, hermanos, les invito a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés 7, versículo 9. Y dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Amén. Asimismo, busquemos en el Nuevo Testamento, en Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32. Efesios 4, versículos 17 al 32. Y dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonemos el himno 393, no sé por qué. No sé por qué. Está
nuestro Dios, que lleva por tema cómo controlar mi enojo en este encierro. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar en la meditación del día de hoy. Vamos a orar, hermanos, para que sea nuestro Dios quien nos dirija y quien sea también quien redarguya nuestros corazones para que podamos seguir sus caminos. Oremos, hermanos. Padre Santo, en esta hora llegamos ante tu presencia ya con un corazón dispuesto, Padre, para tener este tiempo de comunión, de charla contigo, Señor. Sabemos que a través de los himnos, a través de la oración, de la lectura de tu palabra, nosotros tenemos comunión contigo. Pero también, Señor, en este momento es cuando tú nos hablas, cuando tú, Señor, señalas nuestro corazón con el objetivo, Padre, de que nosotros podamos transformar nuestro carácter, nuestra vida, y así imitarte, Señor, y por medio de esto darte gloria. Ese es nuestro deseo, Señor. Gracias porque nos has dado este entendimiento. Lo podemos entender perfectamente. Sin embargo, Señor, reconocemos que en solo entenderlo no basta, sino que también tú nos llamas a practicar todo lo que está en tu palabra. De manera, Señor, que lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que tú nos hablarás, te pedimos, Señor, que sea de gran bendición y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Señor, es nuestra oración y te pedimos que tú realices esto en nuestros corazones, Señor, que nos des la fortaleza, Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿quién no ha luchado con esta emoción? ¿Quién de nosotros puede decir, bueno, yo no me he enojado? Podríamos decir muchas otras cosas, quizá algo que hicieron algunas personas no me llegó a ofender. Podríamos decir, bueno, yo no digo malas palabras. Podríamos decir incluso, yo no robo. Pero, ¿quién no se ha enojado, hermanos? Y la siguiente pregunta que deriva de esto es, ¿quién no ha dejado que el enojo gobierne su vida? Quizá muchos de nosotros sí hemos podido frenar en algunos momentos al enojo, pero quizá muchos otros no lo hemos podido hacer. Tal vez nos hemos dejado guiar por medio de esta emoción y ahora nosotros vivimos molestos, vivimos enojados y hay veces que ya ni siquiera recordamos el porqué. Ha sucedido y seguirá sucediendo, hermanos, en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras familias. Pero la cuestión, hermanos, no es si va a seguir sucediendo o no. Nuestra cuestión aquí es qué actitud vamos a tomar nosotros frente a esto. Simplemente vamos a decir, bueno, es normal y todo el mundo lo hace. O vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a decir, Señor, en este momento tú tocas este tema y en este momento quiero hacer un compromiso. Señor, quiero entregarte mis emociones en tus manos. Hermanos, ciertamente cada una de las emociones fueron dadas por Dios a cada uno de nosotros. Cada una de las emociones sirven demasiado a nuestras vidas. Hablan mucho de lo que somos, de hecho hablan de quiénes somos. Y eso también nos ayuda bastante a nosotros para comprender el medio en el cual nos desarrollamos, para comprender las personas con las cuales nos relacionamos. Las emociones son algo básico para las relaciones humanas, pero es importante decir que siempre se lleva a cabo una buena relación cuando estas emociones están bien dominadas, están bajo control. Cuando estas emociones no están bajo control y cuando se les permite tomar las riendas de nuestras vidas, las relaciones generalmente son lastimadas. Generalmente las relaciones son fracturadas y entonces nosotros no tenemos otra cosa más que vivir en la soledad. El Señor no quiere eso. El Señor nos hizo como seres sociales, seres que se tienen que desarrollar en unidad. Nosotros necesitamos de las otras personas en todo momento. Y es por eso que nosotros no podemos vivir solos. Pero ¿qué es lo que hace el desenfreno de las emociones?
nos llevan precisamente a estar solos. Y pareciera que en esa soledad lo que más importa o lo que más tiene valor es el orgullo. Pero realmente nos equivocamos. Lo que más tiene valor es estar unidos a los demás. Es estar en armonía. Si no hay esto, realmente parte de la vida se ha desperdiciado. Teniendo esto en cuenta, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la cita que ya hemos buscado, que posiblemente ya tenemos preparada. Y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este tema. Hablamos específicamente, en este caso, del enojo, pero el apóstol habla de una transformación total. Y en base a eso es que nosotros, decíamos, vamos a tomar una actitud. Es cierto que el enojo es una realidad, pero la actitud que nosotros vamos a tomar va a ser a través de comprender lo que el Señor quiere decirnos. Quizá muchos de nosotros ya lo sabemos y estamos luchando por hacerlo. Quizá algunos otros vamos a aprender cosas muy nuevas en estos momentos. Sea cual sea la razón, la actitud que nosotros vamos a tomar después de escuchar la palabra de nuestro Dios va a determinar muchas cosas. Y va a dar gloria a Dios, o por el otro lado, como dice aquí mismo Pablo, va a contristar el Espíritu Santo de nuestro Dios. Comenzamos entonces, hermanos. Miren, podemos dividir este pasaje en tres partes. La primera parte sería del 17 al 19, donde el apóstol Pablo nos hace ver acerca de las consecuencias tan graves que lleva el vivir una vida de acuerdo a lo que la sociedad dicta. El siguiente es con respecto a esa renovación. ¿Cómo es que se puede dar esa renovación? Y el siguiente ya va a hablar acerca de un cambio total, de un cambio de la vieja naturaleza, del viejo hombre que a cada momento quiere invadirnos para imitar a nuestro Señor por medio de ese ejemplo que es Cristo Jesús. Entonces vamos a estar tocando este pasaje en estos tres puntos principales. Primeramente, hermanos, si nosotros vemos, hay una descripción de la seriedad del mal que está en el ser humano. Este mal que está en nuestros corazones es algo que está carcomiendo. Es algo que es profundamente delicado. Es peor que tener alguna enfermedad terminal. Es peor incluso que la misma muerte. Hermanos, entonces vamos a entender poco a poco qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos a través de este pasaje. Primeramente, dice aquí en el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lejos de decir aquí, hermanos, alguna situación que va a pasar, más bien está hablando acerca de las consecuencias que ya están pasando, de los resultados que las personas tienen cuando siguen sus propios deseos. Y el primero de estos, hermanos, es que andan en la vanidad de su mente. Es decir, todo aquello que es vano, todo aquello que carece de sentido, realmente no puede llevar a ningún lugar. Y fíjense cómo es que una persona puede andar caminando guiada por un vacío, por la nada. ¿A dónde va a llegar esta persona? ¿A dónde va a dirigirse? No tiene un principio, no tiene un fin, no tiene lógica su vida. Cree tenerla, cree vanagloriarse de su vida, pero realmente esto carece de sentido porque su mente está vacía de la verdad. Otra de las cosas que dice el apóstol Pablo con respecto a las consecuencias precisamente de vivir conforme a las pasiones desordenadas es que hay un entendimiento rodeado totalmente
de tinieblas. Y si este entendimiento está en la oscuridad totalmente, si está en este abismo de oscuridad totalmente hundido, hacia donde quiera que él quiera mirar, realmente no va a encontrar más que oscuridad. Qué terrible es esta situación. Imaginen ustedes que a pesar de leer tantos y tantos libros, a pesar de tener muchos logros académicos, a pesar de incluso ir a la luna si nosotros queremos, pero aún así ese conocimiento no nos lleve más que a más tinieblas. ¡Qué pesadilla sería eso! ¿Y qué pesadilla es para las personas que lo viven? Muchas ocasiones se llega a pensar que uno está contento con lo que tiene, pero realmente es porque está cegado. Las tinieblas es lo que hacen tapar todo aquello que el Señor da. Es la luz. El Señor da la luz y las tinieblas realmente se encargan de entenebrecer ese corazón, de manera que ese corazón no pueda salir de esas tinieblas. Hacia donde quiera que él busque, serán tinieblas. Otra de las cosas que también el apóstol está enseñando como consecuencia es que están alejados de la fuente de vida. La única fuente de vida es nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si estas personas están alejadas, ¿qué futuro espera? Por lo menos podríamos decir, tienen una esperanza de vida, pero la realidad es que no. Ellos mismos se alejan, ellos mismos toman un camino diferente a la fuente de agua. Es como estar en un desierto y ver un pozo cercano y nosotros tomar la decisión de ir hacia otro lado, por creer que el pozo es una mentira, por creer que es un espejismo, por creer miles de cosas con nuestra mentalidad vana y hueca. Y entonces nosotros tomamos ese camino equivocado y nos alejamos de la fuente de vida. Y esas son las consecuencias. Otra de las cosas que son como consecuencias es que hay una ignorancia o dureza de corazón. Y no solamente se trata, hermanos, de no saber, sino que no se quiere saber nada. No se quiere tomar en cuenta lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y en ningún momento, hermanos, se está dispuesto a seguir su voluntad. Y también en Eclesiastés 7, lo que les mencionaba, hermanos, 7:9, precisamente habla de esta necedad. Dice de la siguiente manera: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Esta necedad, hermanos, que nos va a llevar cada vez a una frialdad más fuerte y más preocupante, es parte de esa el enojo. Nosotros estaremos en esa frialdad, en ese deseo de estar lejos, lo más lejos que se pueda de Dios, y parte de eso tiene que ver con el enojo. Otra de las consecuencias que también el apóstol nos dice es que realmente se pierde la sensibilidad, se pierde la decencia, se pierde el valor por la vida, tanto de los demás como de uno mismo. Y entonces dice el apóstol Pablo que se empiezan a practicar cualquier tipo de perversidades, de sentir esa pena, de sentir ese pudor, se pasa a no sentir absolutamente nada, e incluso a vanagloriarse de eso. Fíjense qué difícil situación. Qué cegado tiene que estar el corazón como para vanagloriarse de haberle hecho mal a alguien. Pero esas son las consecuencias de un corazón que vive conforme a los deseos desenfrenados de este siglo, a sus propios deseos desenfrenados. Es decir, que viven presos de sus emociones, que viven presos a esa mente, a ese razonamiento hueco, y a través de eso es que son guiados. Por eso es que pierden toda sensibilidad, por eso es que ellos ya no valoran la vida. Es una situación muy difícil, es una situación de muerte total.
Y esa es las circunstancias en las cuales se encuentran aquellas personas que viven sin la guía de nuestro Dios, que viven tratando de hacer su propia voluntad. Aquellas personas que dan rienda suelta a todo, y en este caso a las emociones. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo en los siguientes versículos que decíamos, es la siguiente parte, donde nos va a hablar acerca de una enseñanza. Y esta enseñanza lo va a hacer a través de una metáfora de las vestiduras. Aquí nos quiere decir de manera concisa que nosotros ya tenemos unas vestiduras desgastadas. Unas vestiduras que ya no nos tapan, que ya no nos protegen. Unas vestiduras que están sucias y que lejos de estar causando un bien, nos están infectando, nos están dañando. Y es necesario cambiar estas vestiduras. Y estas vestiduras nuevas solamente las provee el Señor. Debe haber un cambio entonces. Dice de la siguiente manera: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y podríamos decir, hermanos, en cuanto a esta meditación, que es la actitud que nosotros debemos tomar. Decíamos, es cierto que el enojo es una realidad. Es cierto que dentro de nuestra familia podemos tener enojo. Pero ¿qué actitud tendremos? Bueno, la actitud a la cual nos está llamando nuestro Señor es precisamente esta. Y vamos a decir que esta actitud tiene que ver con un aprendizaje, tiene que ver con una enseñanza. Y esta enseñanza lo que pretende es llevarnos a la verdad. Y la verdad es luz. Entonces, realmente nuestros corazones, nuestros razonamientos se encontraban en esa circunstancia en la cual la hemos descrito hace unos momentos. Pero el Señor nos mostró su luz. Quiso llevarnos a la verdad. Nos rescató de ese abismo en el cual íbamos cada vez más profundo. Él nos tomó y nos levantó. Pero ahora, esta enseñanza tiene que seguir causando un efecto. ¿Qué caracteriza esta enseñanza? Bueno, que esta enseñanza tiene acciones. Que esta enseñanza que nos está llevando a la verdad debe de tener acciones. Y una de las primeras acciones, hermanos, es que se debe ir quitando el ropaje viejo que se tenía. Aquel ropaje que dice, hablando aquí Pablo del cuerpo y de sus hábitos del viejo hombre, que ya está viciado, que ya tiene sus propias maneras de salirse con la suya, y que le encanta esto. Bueno, a eso, aunque pareciera para nosotros lo correcto, aunque pareciera para nosotros agradable, hay que ir quitando poco a poco esto de nuestras vidas. Y a través de esto, ir renovando nuestra mente a través de la actitud. Nuestra mente debe tener una actitud de siempre buscar la voluntad de Dios, siempre buscar imitarle a Él. Y posteriormente de eso, el Señor nos dará la respuesta y entonces nosotros nos podremos vestir con ese nuevo ropaje. Día con día, hermanos, nosotros debemos estar quitando esas viejas vestiduras, transformando nuestras vidas, teniendo una actitud de decir, basta ya. Hasta aquí llegamos con esta conducta. Hasta aquí llegamos con este carácter que pareciera indomable. En el nombre del Señor voy a cambiar, porque Él me está llamando a eso. Señor, vísteme con tu Santo Espíritu. Transforma mi vida. Entonces, hermanos, esta enseñanza prácticamente se divide en tres partes. Se divide en cambiar, se divide en ser consciente
y se divide en vestirse con nuevas ropas. En el versículo 22, ya una vez que habla de estas tres partes, dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí quiero hacer énfasis, porque hay muchas ocasiones, hermanos, en las cuales nosotros decimos, bueno, es cierto, el enojo es malo y nos puede llevar a unas consecuencias complicadas. Sin embargo, esta persona no merece mi perdón y no merece realmente que no le muestre mi enojo. Esta persona no ha entendido por ninguno de los muchos métodos que yo he aplicado, de manera que se gana a pulso este enojo, esta ira contra él. No se puede realmente. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios que muchos de esos deseos, muchas de esas cosas que a nosotros nos parecen justificables, realmente es algo engañoso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creemos que vamos a conseguir algo por medio de darle rienda suelta a esos deseos, lo único que vamos a lograr es nada. Porque esos métodos, porque ese camino nos lleva directo a la nada. Así que en muchas ocasiones quizá nosotros estemos tratando de decirle a nuestros hijos que se porten bien, que hagan las cosas con responsabilidad. Tal vez nosotros le estemos queriendo decir a nuestra pareja que haga las cosas bien, que nos haga caso, que haga esto, que haga el otro. Y entonces nosotros decimos, bueno, mi método es mostrarle que estoy profundamente decepcionado y molesto con ella. Y yo sé que cuando me vea así, él va a cambiar. Y aquí la palabra de Dios dice, cuidado con esos deseos engañosos. Cuidado con esas emociones desenfrenadas que no les van a llevar a nada. Quiero preguntarles, hermanos, a través del enojo, a través de mostrar un rostro totalmente decepcionado y enojado, ¿se ha logrado algo en alguna ocasión? ¿Ha logrado que sus familiares le tengan respeto? ¿Ha logrado que ellos inclinen incluso su rostro, no en muestra de someterse porque no les queda más, sino en muestra de reconocer la sabiduría, la madurez que hay en nuestras vidas? Yo creo que no, muy difícilmente. A lo mucho que llegaríamos a lograr con todos esos deseos desenfrenados, en este caso el enojo, sería causar temor en nuestros seres queridos. Y el temor y el respeto son dos cosas muy diferentes. Porque cuando yo me ausento, si he causado temor, la persona seguirá practicando eso que yo considero que está mal. Sin embargo, cuando hay respeto, aunque yo no esté, mi hijo, mi esposa seguirá respetando eso. ¿Por qué? Porque hay un respeto, no hay un miedo. Entonces decíamos, cuidado con aquellas cosas. ¿Por qué? Porque son deseos engañosos. El ser enojados, el estar enojados, hermanos, y dar rienda suelta a ese enojo realmente no nos va a llevar a nada. Al contrario, nos va a lastimar. Hay una sustancia también en el cuerpo, hermanos, que se llama cortisol. Y esta sustancia, pues lejos de ayudar, perjudica bastante al cuerpo, porque entre muchas de sus cosas dificulta la respiración, causa sentido de estar cansado, dificulta realmente que nuestro organismo funcione de la mejor manera. Y a la larga todo eso resulta en una enfermedad muy complicada. Así que, hermanos, eso no nos va a llevar a nada. Destapar totalmente nuestro enojo y ver hasta dónde llega, a qué consecuencias llega, no nos va a llevar a nada sano, hermanos. Nos va a llevar solo a destrucción. Y qué sabio es nuestro Señor que nos previene de esto.
Entonces continuamos, hermanos. ¿Qué actitud entonces debo tener? Esta actitud de decir, la enseñanza que yo recibí consiste en quitarme el ropaje, ser renovado en la actitud de mi mente y ponerme un nuevo ropaje, ya no tener esos vicios del viejo hombre. Ciertamente nosotros podemos seguir con las viejas vestiduras, pero decíamos, estas vestiduras ya no nos protegen, al contrario, pareciera que estamos vestidos, pero estamos desnudos y estamos propensos al frío, a la intemperie. Dice la palabra de nuestro Dios más adelante, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí me quiero detener un poco también, hermanos, y explicar. Todo esto que está hablando el apóstol Pablo, si nos damos cuenta, tiene que ver con una unidad. En el capítulo 4, cuando empieza, está hablando acerca de esta unidad por medio del Espíritu Santo. El Señor aquí nos está hablando de que la comunidad, la iglesia, debe lograr esta unidad. Pero para que haya esta unidad, realmente lo que debe haber primero es una transformación completa de nuestro ser. Y una transformación constante de nuestra vida. De manera que esto se traduce tanto en manera de pensar, pero también en hacer. Entonces, para lograr esto, debemos tener este cambio, y por eso es que aquí en este pasaje dice, por lo cual, desechando toda mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. En vez de la mentira, vamos a cambiar a la verdad. Y luego viene el texto que también queremos hacer mayor énfasis. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en esta parte el apóstol Pablo nos instruye de una forma tan maravillosa. En muchas ocasiones lo que nosotros hacemos es que cuando estamos enojados, pasa una hora, pasan 2 horas, pasa un día entero, incluso puede pasar 2 días, y nosotros seguimos molestos con la persona que nos haya causado esta molestia, que nos haya hecho algo. Y la sabiduría aquí del apóstol, el consejo, el llamado, la exhortación que nos está haciendo en este momento, es que ese enojo sea momentáneo. Es cierto, las emociones nos las ha dado el Señor y es natural que nos enojemos por algo que es injusto. Pero esos enojos deben de ser de corta duración. No debemos permitir que esos enojos se prolonguen durante mucho tiempo. Porque entonces eso que se prolonga pasa de ser enojo a resentimiento. Y el resentimiento se va a ir acumulando poco a poco. Una vez que ese enojo se convierta en resentimiento, será muy difícil quitarlo de nuestro corazón. Es posible, claro, pero será mucho más difícil. Y en muchas ocasiones nosotros ni siquiera seremos conscientes de que tenemos un rencor. Hay muchas ocasiones en las cuales usted quizá lo ha experimentado. Estamos con aquel ser que en cierta ocasión nos hizo algo. Nos lastimó, nos dijo algo que nos dolió mucho. Y hasta estos momentos, quizá ya pasaron muchos años, pero lo sigo viendo y pareciera que no tengo ahora ya nada contra él. Pero solamente no lo puedo tolerar. Por más que quiero convivir, no me sale una sonrisa sincera. Hay algo en mí que no me deja. Pero no soy consciente de qué es. Y entonces podríamos preguntarnos y decir, ¿por qué no disfruto estar con esta persona? ¿Por qué no disfruto estar en la iglesia? ¿Por qué no disfruto estar en comunión? Sonrío, aparento, y los hermanos me ven, y en cierta ocasión siento bonito de verlos. Pero hay algo que no me deja ser totalmente sincero. Hay algo que no me deja darme totalmente, abrir mi corazón realmente. Y entonces, si analizamos un poco más, nos daremos cuenta que quizá ese rencor sigue ahí. Y es ese rencor el que nos hace ser desconfiados de los demás.
Es el rencor el que nos hace etiquetar a las personas. Y entonces no se permite esta comunión. Aunque nosotros a veces quisiéramos, hay algo en nuestro corazón que no lo está permitiendo. Siempre tenemos nuestra distancia. Siempre guardamos esa distancia porque decimos, él me lastimó y me puede volver a lastimar de manera inconsciente, podríamos hacerlo. Fíjense qué difícil es el rencor. Por eso aquí el apóstol nos dice, pueden enojarse, pueden sentir esta emoción, pero tengan mucho cuidado de que ésta no se convierta en rencor. Y además del rencor, ¿qué implica esto? Dice aquí la palabra de Dios, queridos hermanos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos, hermanos, y destapamos nuestro coraje, y dejamos que ese coraje perdure, y además de eso dejamos que ese coraje se vuelva en resentimiento, es como si una persona, un soldado que está en guerra, le estuviera contando al enemigo cuál es la estrategia de ataque de su ejército. Es como si le estuviera diciendo, mira, fíjate en los planos, fíjate en la maniobra que vamos a hacer, porque por ahí vamos a atacar. ¿Qué va a hacer el enemigo? Se va a preparar y nos va a preparar una trampa todavía más complicada, de manera que esa lucha se va a perder. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Airaos, pero no pequéis, no le den lugar al diablo. Porque en un abrir y cerrar de ojos, por decirlo de esta manera, nosotros un día podemos tener nuestra familia, podemos estar unidos, pero por un solo enojo, podemos llegar a lastimar a cada uno de los miembros de nuestra familia que amamos. Eso es entonces sumamente importante, hermanos. Por eso decíamos, sí estoy enojado, pero mi actitud ante esto va a ser vigilante, va a ser en constante cambio y va a ser en una constante transformación. Sigue la palabra de nuestro Dios diciendo, el que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense a qué nivel pone Pablo cada uno de nuestras decisiones o cada una de nuestras conductas. Estas decisiones son capaces, hermanos, de contristar al Espíritu Santo. Vamos a ponerlo en una situación de matrimonio. Un matrimonio que vive junto, que disfruta de su relación. Y que disfruta tanto esta relación que el esposo es incapaz de levantar la mano a su esposa y que la esposa es incapaz siquiera de decir algo en contra de su esposo porque se aman. Y entonces, cuando una actitud de cualquiera de los dos ofende al otro, esa persona se duele. Esa persona sufre porque le ha hecho mal a aquella persona que ama. Y entonces nosotros, al ver a esta persona que tanto amamos y que hemos herido, causa en nosotros mucho dolor. De esta manera, hermanos, nosotros, teniendo este amor de parte de Dios para con nosotros, nos ha conquistado, nos ha llenado de esperanza, nos ha dado diferentes oportunidades. Y entonces cuando le fallamos, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se entristece. Si nosotros amamos a Dios, hermanos, eso no nos va a decir, bueno, pues se entristece, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No, al contrario. Vamos a decir, Señor, perdóname. Yo no quisiera contristarte.
Yo quisiera en todo tiempo que mis obras sean para gloria, para honra a ti. Pero me siento mal porque en ciertas ocasiones hice lo malo ante tus ojos. Y hay un dolor profundo en nuestro corazón por ese hecho de contristar al Espíritu Santo. Y en algunos otros testimonios hemos podido escuchar y decir, ya no siento que el Espíritu Santo me hable como antes. Ya no siento esa fuerza, ya no siento que el Espíritu Santo me esté guiando. Y eso también es un gran resultado de cuando el Espíritu Santo está triste. Nosotros, hermanos, entonces podemos contristar al Espíritu Santo con nuestra actitud. Por eso es que también debemos ser tan cuidadosos. Porque si hemos decidido entregarnos a Dios, es una decisión certera, es una decisión que no tiene que ver con el 50%, tiene que ver con el 100%, el darse todo. Y dice entonces, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y remata con esto, o cierra con broche de oro. Cerramos con broche de oro con esto. Antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Después de todo esto, el apóstol Pablo nos dice que debemos perdonar, que si hay rencor en nuestro corazón, debemos quitarlo, debemos perdonar, debemos sanar nuestro corazón. Y fíjense qué altura nos pone, qué ejemplo nos pone, como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús, como Dios mostró su amor por ustedes por medio de Cristo Jesús. Esa es nuestra regla principal, hermanos. ¿Por qué debo de perdonar? Porque me perdonó Jesús. ¿Por qué debo de frenar mi ira? Porque el Señor lo ha hecho conmigo. Ha tenido misericordia de mí. Si Él me pagara conforme a lo que yo merezco, ya no estaría aquí. Pero Él ha tenido misericordia. Y en imitación a Él, porque quiero seguir sus pasos, entonces yo también voy a perdonar. Entonces yo también voy a frenar mi enojo y no voy a dejar que este enojo carcoma todo mi corazón. Queridos hermanos, el enojo pareciera simple y pareciera sencillo, pero realmente, hermanos, es algo que se va metiendo poco a poco hasta que carcome todo nuestro corazón y posteriormente domina nuestra vida. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y tengamos una actitud vigilante ante esto. No le demos lugar al diablo. Busquemos siempre la fortaleza de nuestro Dios y siempre estemos vistiéndonos de esas nuevas vestiduras que están hechas a la semejanza de nuestro Señor. Dice la palabra, en justicia, en verdad y en santidad. Vistamos entonces nuestro cuerpo por dentro y por fuera de esa justicia, de esa verdad, de esa santidad que nos ha mostrado nuestro Dios. Que así sea, queridos hermanos, en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos siga bendiciendo. En respuesta a este mensaje, entonemos el himno 370, Tentado no cedas. Mas fácil con Cristo, luchando triunfar.
llegado el momento de adorar a nuestro Dios por medio de las ofrendas, y para ello les invito a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Crónicas 29:14. Y dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Entonemos el himno número 441, El dador alegre. Bendito Padre Celestial, nuevamente nos acercamos ante ti en esta ocasión, ofreciéndote estas ofrendas, Padre, estos diezmos que han traído cada uno de tus hijos, Padre. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los consagres, que bendigas a tus hijos, Señor, que han dado su ofrenda, y a los que no han podido, Señor. Tú conoces sus necesidades, Padre, y te pedimos que siempre les sigas proveyendo de todo lo que necesiten, Padre. Oramos dándote gracias, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Te pedimos que sigas bendiciendo sus fuentes de empleo, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hacer la oración final. Señor, en esta hora te agradecemos por todo lo que tú nos has dado en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por tu amada iglesia. En esta hora, Señor, te pedimos que tú nos lleves con bien durante toda la semana, que nos acompañes en todo momento, Señor. Anhelamos tu presencia y también, Señor, en esta hora en la cual tú has hablado a nuestras vidas con respecto al enojo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener la fuerza, que día con día seamos conscientes de que necesitamos un cambio total, Señor, que nuestras vidas se caractericen por ser pacíficos, por buscar la justicia, por buscar el amor y no la enemistad, Señor. Ayúdanos en nuestros hogares, Señor. Sabemos, Señor, que en muchas ocasiones las circunstancias son muy complicadas, pero Padre, sabemos que sobre todas esas cosas está tu amor. Tu amor es el que nos enseña, es el que nos guía, y queremos imitarte, Padre. Te pedimos que durante toda la semana ese sea nuestro reto, de manera que lo podamos memorizar, de manera que lo podamos practicar el resto de nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestros corazones, Señor, que estamos dispuestos a escuchar. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a terminar estos momentos. Solamente queda escuchar algunos avisos. Primeramente, hermanos, recuerden que por la tarde tenemos nuestros ensayos de coro, estén muy atentos. De lunes a viernes, hermanos, tenemos nuestra reunión de oración a las 7 de la noche. Esperamos que puedan seguir participando, hermanos. El día sábado vamos a estar dedicándolo para grabar algunos cultos de Semana Santa, sábado 27. Así que, hermanos, les invitamos para que, si gustan y tienen en su corazón, puedan depositar sus diezmos, sus ofrendas, que estaremos ahí recibiéndoles y atentos, también gustosos de verles, hermanos. Queridos hermanos, también vamos a estar en un horario de 8 a 3 o 4 aproximadamente de la tarde. Así que, si tienen en su corazón, pueden acudir. El día domingo, hermanos, vamos a estar iniciando, domingo 28, vamos a estar iniciando la Semana Santa, el Domingo de Ramos. Por lo cual vamos a estar celebrándolo a la misma hora, 11:15, y posteriormente tendremos nuestras actividades normalmente. De lunes a miércoles, hermanos, tenemos nuestro devocional por la Semana Santa, y este será a las 7 de la noche. Ahí nos estaremos reuniendo vía Zoom. Así que les estaremos enviando la liga, hermanos, estén muy atentos.
del día jueves y viernes estaremos compartiendo los videos juntamente con ustedes, hermanos, en el grupo, en Facebook, en YouTube, para que puedan acceder a cada uno. Les recordamos que el día jueves, hermanos, tenemos comunión posteriormente del culto, así que tengan todos los elementos preparados para este día tan especial. También, hermanos, el día domingo vamos a tener nuestro culto de resurrección a las 7 de la mañana. Hermanos, esperamos que puedan participar de cada una de estas actividades. El día domingo, que es el culto de resurrección, no tendremos Génesis en diálogo y no tendremos tampoco un culto a las 11:15, pero sí tendremos nuestros ensayos de coro. Muy bien, entonces sería nuestro culto de resurrección y en la tarde serían nuestros ensayos, hermanos. Estas serían las actividades para las siguientes 2 semanas que vienen, así que esperamos que puedan participar de cada una de estas actividades, hermanos. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.